Muy buen día tenga cada uno de ustedes. Bienvenido a este hermoso tema que se llama El Santuario. Un tema muy maravilloso en el cual nosotros nos gozamos y esperamos que ustedes también se gocen. Bienvenido, Pastor, ¿cómo está usted? Pastor Benedicto, mucho tiempo teníamos de no convivir, ¿verdad? De no tener un programa como esto tan bonito. Y me da gusto que el Señor nos haya juntado, nos haya unido para tener este tema tan hermoso. Esperando que ustedes también lo disfruten y podamos aprender juntos un poquito de todo esto. La verdad, hermana Celia, perdone, sí. Realmente ya hace algún tiempo estaba en nuestra propuesta realizar un programa de esta índole. Un programa muy significativo para la vida cristiana, para nuestro crecimiento cristiano, sí, y también para lograr victoria. Amén. Justamente, sí. Y lo vamos a ver en el contexto del santuario. Así es. Le agradecemos a ustedes que nos permite entrar en sus hogares y especialmente porque es un tema maravilloso y nos vamos a unir en oración y Amén. Vamos a orar, vamos a tener así de oración. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos, Señor, porque nos has permitido reunirnos para tener este tema tan importante que muestra el sistema de salvación, nuestra salvación. Querido Señor, te estamos suplicando que nos guíes, tú guíes esta lección y que nos abras nuestro entendimiento. Amén. En Cristo Jesús te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. Amén. Pastor, en el tema anterior estábamos hablando, dimos un bosquejo en realidad de lo que vamos a presentar desde hoy en adelante acerca de lo que es el santuario, de lo que el Señor, por qué el Señor permitió y quiso que Moisés edificara este santuario y la razón por la cual quiso que nosotros también comprendiéramos, porque en realidad esto fue para una enseñanza para nosotros. Son herramientas. Sí, son una herramienta, gracias. Así es que el primer tema que vamos a desarrollar es ¿a dónde vive el Señor? ¿A dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿A dónde vive Dios y por qué vive allá? ¿Y cuál es la razón de que Él quiere venir acá y por qué? Vamos a ir desarrollando poco eso, Pastor. Dice que qué interesante, ¿no? Es eso, ¿no? Si usted le pregunta a un niño dónde vive Dios, dónde mora Dios, mire, el niño se lo contesta. Inocentemente. ¿Verdad? Muy inocentemente, sí. ¿Dónde vive Dios? Allá en el cielo. Sí. Y siempre señala el cielo. Yo tengo una nietecita que yo siempre le he dicho, cuando se porta mal, y ella sabe de qué se trata, que Dios lo está viendo, ¿no? Esa es la inocencia de los niños prácticamente. Ahora nosotros ya no somos inocentes. Qué triste que se nos perdió la inocencia, ¿verdad? Ahí en el jardín del Edén se terminó la inocencia. Ya crecimos. Sí. Ahora nosotros somos seres más racionales, ya pensamos, y por pensar, por entrar en la razón, yo les voy a decir a ustedes, hay cosas tan sencillas, tan simples, pero por el razonamiento humano perdemos de vista grandes bendiciones. Todo, sí. ¿Verdad que sí? Bueno, así es. ¿Y usted dijo? Sí, vamos a comenzar. ¿Y a dónde entonces vive Dios? Usted ya dijo de que el Señor, su nietecita inocentemente dice en el cielo. ¿Verdad? Pero sí, tengo otra más lista. Oh, ay, caramba. La otra más lista dice, y yo le digo, Jessy, ¿dónde vive Dios? Y le señalo para allá, me dijo, no, Grampa, no vive aquí. Oh, mire. Aquí vive mi corazón. Mire, qué cosa más interesante, ¿no? Sí, realmente, ¿no? ¿Dónde vive Dios? Eso ¿verdad? significa, queridos amigos, que nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a dónde vive Dios, ¿verdad? Y aquí lo vamos a aprender a enseñar también. Así es que ya
el pastor dijo de que en realidad el Señor vive en el cielo y también tiene que vivir en nuestro corazón. Amén, ¿verdad? amén. Lecciones, ¿verdad? Sí, Que aprendemos de los sí. niños, ¿no? Y Ah, aquí hay algo bien importante al respecto, ¿no? Que estuvimos hablando en el tema anterior, poniendo el plan, las bases prácticamente. Y me llamó la atención y lo siguiente que quizás no contestamos. ¿Necesita Dios un lugar donde vivir, verdad? Y qué gran pregunta. ¿Será que Dios necesita un lugar donde vivir? Y otra pregunta es, ¿será que Dios, podría decirse, se cansa? ¿Necesita Él, pues, tomar un tiempo para dormir? O sea, tantas preguntas que necesitamos contestar hoy. Pero bueno, sigamos. Sí, hay muchas preguntas que nos hacemos y una de ellas es esa que usted dice, el Señor necesita descanso. El Señor toma su tiempo para escuchar a todo mundo. Preguntas así, ¿verdad? Así es que dice, las Escrituras nos dice que el santuario celestial es un lugar real. Real. ¿Qué tan real es? Tenemos que partir de ese punto. ¿Qué tan real? Vamos a una lectura bíblica, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 49. Aquí vamos a ver si Dios realmente, ¿Qué tan real el santuario es real. Tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada. Miren, en el lugar de tu morada, los cielos es la morada de Dios. Así es. Su oración y súplica, y les harás justicia a los hombres que tú criaste, ¿verdad? Es una oración de Salomón prácticamente. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Ahora, ¿quién le enseñó eso a Salomón? ¿Verdad? ¿Por qué Salomón? Es la inspiración divina. Recuerde que es el Espíritu Santo, es el que inspira la palabra de Dios. Pero también fíjese que Salomón, el rey David también y Salomón tenían una comunicación estrecha con él. Padre, hijo, una enseñanza, sí, ¿verdad una que sí? enseñanza, así es. También nosotros podemos leer ahí, si nosotros vamos a Proverbios capítulo 15, verso 3, y leemos, ahí en Proverbios capítulo 15, verso 3, leamos también. Dice, los ojos de Jehová están En todo lugar, ¿y qué están haciendo? mirando a los malos y a los buenos. Mire. No se escapa nadie. Mire qué cosa, ¿no? Dios tiene una morada, mire qué cosa más interesante. Dios tiene una morada, y ya vimos que es el cielo, pero también está en todos lados, viéndonos, ¿verdad? Y esos son detalles que vamos a ir aprendiendo ahora. Ahora, quiere decir, pastor, de que si Dios está en todo lugar, ¿quién es Él entonces? ¿Qué es? Porque si Él puede estar en el cielo al mismo tiempo que aquí en la tierra, en el polo norte, polo sur y este, oeste, en todos los lugares, hasta conoce nuestros pensamientos. Óigame, una cosa que me llama la atención de Dios es esto. ¿Sabe algo, no? Dice que yo no he pronunciado la palabra y ya la palabra está en él. Sí. Bueno, eso es algo maravilloso, ¿no? Sí. Por ejemplo, quiero llevarlos a otro texto bíblico, por ejemplo, allá Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías 57, 15, leamos la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Porque así dijo el Altísimo. Si usted me ayuda. Porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué curioso, porque ahí solamente habla quebrantados, no altivos. No, quebrantados, Pura humildes. gente sencilla, humilde de corazón. Mire, ¿qué dice? Porque así dijo el alto y sublime. O sea, estamos hablando del soberano del universo. Sí, del Creador. El que habita en la eternidad. Mire, ahí dice, Él vive en la eternidad, allá vive, y cuyo nombre es santo. O sea, de que no tiene fin. O sea, mire, Eternidad sí, no tiene fin. Él es solo Alán, no Sí. tiene fin. Yo habito en la altura y la santidad. Mire, en lo más alto, y Él es santo. Y Él es santo. Y mire, qué lindo. ¿Y dónde más habita Él? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, vive en el Dale cielo. fortaleza. ¿Y dónde más? Y en el corazón Como dijeron una nietecita. Una nietecita dice que en el cielo, y la otra dice que en el corazón. Ahí está el texto. Ahí está. Justamente, ¿verdad? Las dos tienen razón. Las dos tienen la razón prácticamente. Qué lindo, ¿no? Entender las escrituras prácticamente. También yo los quiero llevar al Salmo 32:8.
Salmo 32:8, leamos. Te Mire. haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Te haré entender. Sí, Jehová. Y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, ahí está la pregunta. Te haré entender. ¿Cómo el Señor nos va a hacer entender? Bueno, obviamente por su palabra, ¿verdad? Por las Exacto. Santas Escrituras. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que entender y qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Recuerda que el santuario, ¿qué es lo que es? Es una herramienta de enseñanza. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a través del santuario? El camino que nosotros debemos de andar. Y eso es lo lindo en el santuario. Cuando vamos a ir poco a poco estudiando, nos vamos a dar cuenta que el santuario va revelando, es el camino, en serio, es el mapa prácticamente que nos va llevando ¿hacia dónde? Hacia la eternidad, hacia el cielo con el Señor. Exacto. Eso es lo lindo Salvación, prácticamente. así es. Muy bien. Ahora, pastor, ¿qué nos enseña acerca del lugar donde Dios mora? Porque si ya sabemos de que ahora el Señor vive en el cielo, mora en el cielo, está en el cielo, entonces, ¿qué es lo que nos da a entender todo eso? ¿Qué es lo que nos enseña? Una de las cosas que tenemos que aprender de donde Dios habita es que es santo, ¿verdad? ¿Verdad? Él es un Dios santo. Es uno de los primeros puntos que nosotros tenemos que aprender. Ahora, si el Señor es santo, por ejemplo, y Él desea tener una relación, vimos justamente ahí cuando leímos el Salmo 32:8, también leímos Isaías 57:15. ¿Qué es lo que desea Dios? Si Él es santo, es una de las características de Él. Si Él es santo, hay un punto bien notable que debemos de aprender. Que también nosotros, para estar en esa relación, en esa armonía con Dios, para que nuestras vidas obtengan realmente la victoria que necesitamos en esta tierra, que necesitamos ser nosotros, también tener el mismo carácter de santidad que Él tiene. Sí. Él mora en la santidad, dice, prácticamente. Sí. Y con los humildes y contritos. Fíjese que es curioso que no solamente los patriarcas y los reyes dicen eso, sino que también está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos indica eso. Por ejemplo, Pablo nos dice también eso en Hechos 17, capítulo 17, versos 27 y 28. Nos dice también exactamente lo mismo. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y en el 28 nos dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Muy bien. Entonces, hermana Celia, aquí podemos ver nosotros, a raíz de la pregunta que usted decía, justamente hay algo bien importante. Somos una creación de Dios, ¿verdad? A imagen suya. A imagen y semejanza de Él fuimos creados. Sí. Y ahí es, ¿con qué propósito? ¿Verdad? Si vamos nuevamente al último verso, está una razón bien importante. Vamos a la razón en el último verso que tuvimos. Ahí está. Hechos. Para que busquen a Dios. El 28. Mire, ahí está bien importante. Para que busquen a Dios. Si de alguna manera, palpando, pueden hallarle. Miren, qué importante. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, la pregunta es, entonces, ¿qué tan lejos? Cuando nosotros hablamos en dimensión del cielo, vemos que el cielo, ¿qué tiempo nos llevaría para llegar al cielo? Y hay otro detalle también, ¿verdad? hay otro detalle también que si pensamos nosotros que no podemos comunicarnos con Él porque está muy lejos, pues aquí la Escritura dice que no es así. Está tan cerca de nosotros. O sea, mi querido hermano, tenemos que aprender algo en esta enseñanza, que Dios está tan cerca como tú prácticamente lo puedas pensar, tan cerca. Lo único que tienes que hacer a ti es clama a mí, y que dice el Señor, y yo te responderé, ¿verdad que sí? Eso es lo que tenemos que hacer, porque está tan cerca de nosotros. Y la pregunta es, recuerden, de la segunda nieta, ¿dónde está Él? En el corazón. Tan cerca de nosotros prácticamente. Ahora, vamos clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice aquí. Sí, ahora, en el verso 28 está el otro detallito. Vamos al verso 28 del que estamos leyendo. Leímos el 27, ahora vamos al 28. Ahí Mira el 28. dice exactamente extraordinario porque dice,
porque en Él vivimos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, de que si pensamos de que Él no piensa en nosotros, estamos equivocados, porque dice, porque en Él vivimos. O sea, nosotros estamos en su mente toda la vida. O sea, siempre en la mente de Dios, estamos nosotros, Sí. sus criaturas. Sí. Porque en Él vivimos. O sea, no tenemos existencia más que únicamente por Él. Así es. No hay otra manera. Y cuando Él le ponga término a nuestros días, pues por lo consiguiente ahí morimos. Así Y nos movemos. O sea, hermana Celia, usted no se mueve porque se le da la gana. Definitivamente no. Nos movemos por la voluntad de Dios. Dicen, nos movemos y somos. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Por la voluntad de Dios nos movemos y somos, ¿verdad? Sí. Y ahí habla de ciertos personajes, ¿no? Ahora, cuando hablamos de linaje, pues dice aquí, porque linaje suyo somos. Cuando hablamos de linaje, ¿qué quiere decir? Simiente, ¿verdad? Sí. Que somos su familia. Eso es lo que quiere decir Dios. Somos su familia prácticamente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, prácticamente, estamos, mis queridos hermanos, hablando del tema del santuario celestial y la morada de Dios. Pastor, fíjese que en el Salmo 102, 19 nos dice en realidad que el Señor nos mira desde el cielo. Amén. Leamos. Veamos lo que nos dice el Salmo. Dice, porque miró desde lo alto de su santuario. De su o sea santuario. que Miren. Él vive en el santuario, Amén. ¿Y en qué lugar? en el lugar santo. En el lugar santísimo. En el ahora, lugar santísimo. sí. Jehová miró desde los cielos a la tierra. A la tierra. O sea, el Señor, Dios, el eterno Dios, Jehová, ¿verdad? Yahweh, Él donde vive, en su santuario, en el lugar santísimo está en este momento. Ajá. ¿Ya? Y desde ahí, Él dice, nos está viendo. Pero mire, este otro detalle que yo quiero llevarlo. Ahí en el mismo Salmo 139.8. Vamos al Salmo 139.8. Ya estamos hablando prácticamente de la morada de Dios. Dice, mire. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. O sea que Él Ahí está en la todo lugar. omnipresencia de Dios. Exacto. Si queremos ir al cielo, ahí está Él. Y si queremos ir al sepulcro, el Seol, ahí también Él está. O sea, prácticamente vemos nosotros, podría decirse, es cierto, su comando, su centro de comando es el cielo, pero Él está por todas partes. O sea, ¿verdad que sí? Cuando aquí se habla de omnipresente, significa la habilidad, el don que el Señor tiene de estar en todo lugar. Puede estar aquí en estos momentos junto con nosotros, como puede estar en este momento junto con ustedes. Así es que el Señor tiene la maravillosa habilidad de también leer nuestros pensamientos. Y para eso, pues ya es otra palabra, es omnisciencia, omnisapiencia y sí. omnipresencia Así de Dios. Todas esas habilidades tiene Él. Ahora, Que tenemos hay un Dios detalle bien maravilloso. importante también. Hermana Celia, cuando nosotros hablamos de la familia del cielo, se entiende que no es solo Dios, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Exacto. Mire qué punto tan importante. Sí. No solo está Dios. ¿Quiénes Exacto. más? Acordémonos que en el cielo moran muchos seres celestiales, como son los ángeles, son los serafines, arcángeles, el Padre y el Hijo, y todos los seres que en Él están. Y todos ellos forman una familia. Y miren, eso es lo que Dios quiso hacer aquí en la tierra cuando formó a Adán y Eva. Amén. Una sola familia. Sí. Pero en este caso, yo quiero resaltar bien este puntito, hermana Celia. La familia del cielo está solo con un propósito. De alabar a Dios. O sea, hay alabanza, hay gloria a Dios, pero hay un propósito. Todas esas familias están al servicio de Dios. Obediencia, obedecer O sea, al Señor. Entre otras cosas, mis queridos, en el cielo, miren, eso es lo que más me gusta, ¿no? Hay una actividad en el cielo, ¿no? En beneficio del hombre. Imagínense usted, ¿no? Amén, sí. Para la salvación del hombre. Todo el cielo está interesado en la salvación del hombre. Ángeles, arcángeles, querubines, el Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Todos interesados en qué?
en la salvación del hombre. Así Mire qué es. cosa más interesante. Sí. Y bueno, volvamos a repetir el Salmo 103, verso 20 y al 21. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, Amén. poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Así es, a la voz de su precepto. De su precepto, o sea, ¿verdad? a la orden. A la orden de Jehová. Sí. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, Ministros suyos. ministros suyos, que hacéis su voluntad. Qué lindo, ¿no? Ahora, parémosle un poquito ahí para hacer un comentario, prácticamente. ¿Cuál sería nosotros nuestra actitud si los ángeles están al servicio de Dios para hacer su voluntad? Mi hermana Celia, ¿qué estaríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros también? Si nosotros somos hechos a la imagen de Dios y con el propósito de ser una familia de Dios, el propósito es el mismo que de los ángeles. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios y alabarle y glorificar a su santo nombre. Y aquí hay un punto bien importante. Y la pregunta es, ¿estaremos haciendo la voluntad de Dios? Es una pregunta bastante Bueno, usted la va a individual, contestar, ¿verdad? y mi Sí. hermano, usted la va a contestar también. Sí. Ahora, hablando Individual. también, y ahora quiero entrar un detalle bien importante, hay una inspiración, unos consejos inspirados. Siempre nosotros nos vamos a apoyar en la Biblia y algunos consejos inspirados, y también nos vamos a apoyar en la historia para todo esto. Dice aquí en el consejo inspirados: recordemos que nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesús, está intercediendo. Mire qué trabajo está haciendo Él allá en el lugar santísimo, ante el propiciatorio, en favor de su pueblo rescatado, en favor suyo y en favor mío. Vive siempre para interceder por nosotros. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué es tan importante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial? Recuerde que estamos hablando quienes moran allá, estamos hablando de la residencia. En esa residencia, ¿quiénes están? Bueno, ya vimos que está Jehová de los ejércitos, vimos nosotros el trabajo que Él está haciendo, y ahora vamos específicamente en el trabajo del Señor Jesús. El trabajo es interceder por nosotros. Y bueno, ahí en Primera de San Juan, capítulo 2, verso 1, lo dice de esta manera. Leamos. Primera de San Juan, y dice: hijitos míos, Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿qué es lo que está haciendo entonces? Él está intercediendo, abogando, o sea Abogando. que quiere decir que tenemos abogado, que tenemos sacerdote, tenemos de todo ahí en A nosotros. un rey también. Y tenemos un rey. ¿Verdad? Exacto. Entonces, mis queridos hermanos, la sangre de Jesús, miren qué lindo, está rogando con poder y eficacia por los que están apostatando. Miren, un apóstata es alguien que está en rebeldía. La sangre de Jesús está rogando con poder y eficacia por los que están apostatando, por los que son rebeldes, por los que pecan contra la gran luz y el amor. Mire qué trabajo, ¿no? Lo mismo de Moisés, ¿se acuerda Moisés? Nosotros debemos, en realidad, tenemos que aprender todo esto. Fíjense que usted que mencionó a Moisés. Moisés no solamente era el líder de una nación, no solamente fue el líder de una nación, sino que también fue el mediador entre Dios y un pueblo y pecador. el pueblo pecador. Porque cuando Dios quiso hablarle a todo el pueblo en persona, tuvieron miedo. Es que no se puede. No se puede. O sea, es imposible, no prácticamente. Pero ¿por qué tuvieron miedo? Porque ellos no estaban santificados su como Moisés, condición. por la condición de pecador. Exacto, por su condición prácticamente. Sí, ajá. Eso no quiere decir de que Moisés no era pecador, claro que sí. Pero la diferencia de Moisés con el pueblo es que Moisés ya se había santificado. Amén. Moisés se dedicó completamente a obedecer a Dios y fielmente lo hizo, pero el pueblo no lo estaba haciendo. Había duda, había duda. Por eso, hermana Celia, se necesita el mediador. El mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres hombres. pecadores. Por eso él es el trabajo, intercede por nosotros. ¿Y por qué intercede por nosotros, mis queridos hermanos? Por el hecho de que nosotros somos pecadores. Un Dios santo
Imagínense, ¿no? Un Dios santo y pecadores. Yo le voy a decir a usted, por eso es la intermediación, la intercesión. De lo contrario, un pecador no se puede comunicar con un Dios santo. Claro. ¿Verdad que no? No. Por eso es que a través del Señor Jesús, por eso dice, abogado tenemos, verá, al justo, ¿ya? Que Él murió por nosotros, ¿para qué? Para ofrecer ese gran trabajo. Imagínense, qué gran trabajo. Y aquí habla de quiénes. Aquí habla de gente que ha apostatado y de gente rebelde. Así es. Hijitos míos, otra vez esas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, entre otras cosas. Así es. Teniendo un Padre justo, un Padre amoroso, un Padre de que siempre ha querido estar cerca de nosotros, desde el principio, yo creo que hasta el final también, porque así como Él quiso estar con su pueblo de Israel cerca, guiándolos, no los quiso dejar solos, no los quiso dejar en ese desierto tan hóspito, ¿verdad? De que no, Él quiso estar ahí con Él. Y ese fue el propósito de este santuario terrenal. Pero teniendo también en cuenta de que Él vivía allá, pero pastor, fíjese que aquí hay una pregunta bien interesante que a mí miremosla. Sí, dice, ¿significa esto que Dios está más presente en el cielo que en cualquier otro lugar? Bueno, hay una actividad. Está en el cielo y está en todos lados. Eso ya lo sabemos, pero ¿Verdad? El problema es que ¿estará haciendo lo mismo que está en el cielo, lo está haciendo en todos los lugares? O sea, el Señor, recuerden que tenemos que verlo de la siguiente manera. Recuerden que hay sus ministros, ¿verdad? Sí, sí. Mire el comando de mando que se tiene en el cielo. El comando de mando es el eterno Dios, Jehová de los ejércitos. Nuestro Señor Jesucristo lo vimos con nuestro gran intercesor. Sí. El Señor Jesús tiene al Espíritu Santo, esa es la cadena de mando. El Espíritu Santo tiene a sus ángeles y obviamente los ángeles ejecutan todo un trabajo, y algo bien interesante, maravilloso estudiar el trabajo en este caso de los ángeles, y cómo el hombre también desarrolla un trabajo. O sea, entre otras cosas, mis queridos hermanos, viendo, hermana Celia, el asunto ¿no? De que dónde podría concentrarse. Sabemos que el universo es el centro del poder prácticamente del universo, ¿no? Ahí en el santuario celestial es el centro, pero ahora hay algo bien importante en ese centro. Por ejemplo, cómo Dios, y usted lo dijo, ¿no? Lo comentaba, cómo Dios, teniendo un centro, imagínese usted, un gobierno central, en este caso Estados Unidos, es Washington, el Capitolio, ¿verdad que sí? Pero cómo el presidente está representado, por ejemplo, aquí, que yo vivo en California, que estoy como a unos 3.500 millas de allá. Aquí hay otra, podría decirse otra ciudad. ¿Cómo se representa el gobierno? ¿Ya? Ahí es donde vienen las instancias de mandos. Del gobierno. ¿Verdad? De mandos. Entonces, así como el cielo tiene instancias de mandos, y el gobierno terrenal también tiene instancias de mando. Aquí es representado, hay representantes. Y nosotros tenemos representantes, así es como nosotros estamos representados. Pero con la única diferencia es que Él no puede estar en todos lados. ¿Verdad que sí? ¿Quién? En el comando de la tierra no puede estar en todos lados. Pero el comando del cielo sí puede estar en todos lados, inmediato a cualquier acción que nosotros necesitemos. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Verdad? Estoy haciendo esa comparación para ir entendiendo cómo un poder, como un comando centrado en el cielo puede estar en todos lados. ¿Verdad? Y tenemos, por eso les presenté la figura de un estado, pero con la única diferencia prácticamente, por eso dice, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros decimos, Abba Padre, ¿qué sucede? Inmediatamente Dios está con nosotros, ¿sí o no? Sí, sí, ¿Verdad claro. que sí? Ahora, hay algo bien importante en este asunto, que es bien importante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, Emmanuel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es Emmanuel? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí está el detalle que tenemos que entender. Cuando nosotros decimos de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, es el Señor Jesús. Ahora,
Cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, vimos que Él está intercediendo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo se desarrolla eso entonces? Si Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros, ¿cómo es que nosotros prácticamente en el momento que decimos que Dios está aquí, cómo es esa instancia que se logra? ¿Cómo se logra esa instancia? Mis queridos hermanos, bien sencillo. Cuando usted ora a Dios, ¿qué sucede? Él escucha. Ahí está Esta Emmanuel. comunicación. Ahí está Manuel, ¿verdad que sí? Pero Comente. cuando nosotros oramos, ¿cuál es el propósito de la oración? Fíjense que aquí lo que dice Lea. Salomón, dice, Salomón reconoció de que cada persona cuando eleva una oración al Señor es por una razón, porque necesita perdón del Señor. ¿Cuántas veces nosotros oramos y simplemente pedimos? Generalmente nosotros cuando comenzamos a orar le pedimos al Señor que nos perdone nuestras faltas, ¿cierto? Es correcto. Entonces, este sentimiento a veces es sentimiento de culpa por la cual el Señor está en el cielo y Él nos escucha desde el cielo. Si nos ¿cierto? escucha a través del Señor Jesús. Exacto. Ahora, el motivo por el cual Salomón dice que cada oración que elevamos, Dios los escucha desde el cielo es porque Salomón sabe de que Él vive en el cielo. Amén. Él vive en el cielo y el propósito de ese santuario terrenal es para que Él pueda también habitar con nosotros en el cielo. Bueno, en aquel entonces, ¿verdad? Así que la residencia del Señor en realidad está en el cielo. Pero ¿cuál es el propósito de que Él quiere estar aquí en la tierra? Bueno, porque Él, como dijo el pastor, Él quiere también convivir con nosotros. En aquel entonces quería convivir con su pueblo, no los Amén. quería abandonar, no los quería dejar solos. Y en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 43, nos dice algo bien peculiar, y ya nos ha venido diciendo lo mismo anteriormente. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. La oración de consagración del templo. Exacto. Ahora, miren qué cosa importante. Ahí se da cuenta usted, mis queridos hermanos, mi querida Celia, qué es lo que está sucediendo. Miren, no solo es para quién, para los israelitas, sino también ahí dice, para los extranjeros. Para los extranjeros. O sea, todo esto no es un asunto, mis queridos hermanos, el santuario no es un asunto para los israelitas, el asunto es para todos particularmente. Sí. Y fíjense que algo bien importante, me llama la atención esto. Estamos hablando de la residencia de Dios, ¿verdad? Así es. Vamos al verso 49. Mire Ok. que dice el verso 49. Vamos Listo. al verso 49. No. Y hay algo muy detallado. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Su oración y su súplica. Recuerden, hoy en día tenemos aquí al Señor Jesús, que Él nos escucha y Él inmediatamente, ¿Él está dónde? En el propiciatorio, dice, sí. ¿verdad? Inmediatamente Él escucha y Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, el que interviene por nosotros los pecadores. Y hace justicia. Y hace justicia, Él hace la justicia. Por eso es algo bien importante, hermana Celia. Cuando nosotros oramos, y oramos, ¿verdad? Porque tenemos una necesidad de trabajo o enfermedad, lo que sea, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que entender nosotros es, como en ese caso, esta oración, que se haga tu justicia. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando hablamos que se haga tu justicia, es, Señor, como tú lo sabes todo, sabes bien si me quieres quitar esa enfermedad, sabes bien si me quieres dar ese trabajo, porque tú todo lo conoces, tú todo lo sabes. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Que nos responda inmediatamente, y eso no es así. Sí. Por eso la oración es que se haga tu justicia, como quien dice, que se haga tu voluntad, Así que es. es lo que no queremos, ¿verdad? Que es lo que no queremos básicamente. Es que nosotros como seres humanos queremos que el Señor actúe como nosotros queremos. Y eso no es así, porque en muchas ocasiones nosotros queremos mandar al Señor, ¿verdad? Sí, queremos
en lugar de que el Señor nos mande a nosotros. Hay una cita que me encanta, dice, ¿no? Que nosotros queremos usar al Espíritu Santo. Y no que el Señor, y no que el Espíritu Santo nos use a nosotros. Nosotros queremos mandar al Espíritu Santo. Así es. Ahora, yo no sé, aquí hay una cita bíblica en Hechos capítulo 17, verso 27. Y quiero llevarlos a esa cita, en Hechos 17, ahí está. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ya vimos que no está lejos, ¿verdad? Para Eso nada, ya lo habíamos sí. leído. Sí. Pero ahora, fíjense bien en este detalle. Salmo 92. Vamos al 92, Salmo 92, mire lo que dice el consejo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea que Él es eterno. Así es. Una gran eternidad. Antes que naciesen todos, todo el mundo, Él los hizo, Él los crió, pues. En ¿verdad? pocas palabras, antes que Él formara la tierra y la adornara y hiciera al hombre, antes que hiciera hasta el universo, Él es Dios. Él es Dios, definitivamente, y Él es coeterno. Coeterno. Es un ser coeterno con el Señor Jesús, prácticamente. Ahora, miren qué cosa importante, ¿no? Entonces, estamos hablando de la residencia de Dios, donde Dios está morando. Y hay un detalle aquí en Judas, capítulo 1 y verso 25, es un capítulo nada más, Judas 1, 25, leamos por favor. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es aquí? Jesucristo. Nuestro Señor Jesús. ¿Se dan cuenta, no? Sí. Que Él es coeterno ¿con quién? Con Dios. Sea gloria y majestad, imperio y potencia. Ahora y por todos los siglos, O prácticamente. sea que Él ha sido unido con Él desde el principio. Desde el mismo principio. ¿Por qué razón? Hay unas grandes creencias que el Señor Jesús fue un ser criado por el hecho de haber nacido en la tierra. Mira, pero ahí podemos leer Judas 1.25, nos quita prácticamente toda esa duda que nosotros tenemos. Sí. Ahora, y fíjese que en Juan 4.24 nos dice, Dios es espíritu. amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Ahí está. Ahí está. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad lo adoren. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso también, porque de no ser así, ¿cómo iba el Señor a vivir entre nosotros? Y un detalle bien importante es, mis queridos hermanos, de lo siguiente. O sea, tenemos que entender, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Dónde está la morada de Dios? Y vimos, pues, por ejemplo, ahí en Primera de Reyes, ahí vimos nosotros en el verso, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 49, versos que ya leímos prácticamente. Entendamos claramente, dice, tú irás en los cielos, en lugar de tu morada, su oración y súplica y les harás justicia. Vemos ahí que tenemos que estar bien claros que Dios mora, ¿dónde? En el cielo. En el cielo, Fíjese justamente. Sí. Una de las pruebas que no solamente en el Antiguo Testamento dice eso, sino que en el Nuevo Testamento es cuando fue ejecutado Esteban. ¿Qué es lo que vio Esteban antes de morir? Amén. Miremos ese relato. Sí, y eso está en Hechos capítulo 7, verso 55, que nos dice exactamente cómo es lo que él lo vio. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Qué tremenda! Esa es una evidencia de un hombre. Exacto, de un hombre que estaba a punto de morir, que antes de la muerte el Señor le estaba dando la bienvenida, diciendo, bueno, tú hiciste lo tuyo y tú estás, cuando yo venga de regreso, yo te llevaré conmigo. Sí, ahora hay un detalle aquí. Por ejemplo, recuerden, ese fue un gran mártir, Sí. justamente, podría decirse, fue la sentencia para el pueblo de Dios en ese entonces, el pueblo de Israel. Definitivamente, sí. Al haber asesinado a un hombre, lo pedrearon justamente. Esteban, el gran hombre de Dios, un gran discípulo de Cristo, y él vio prácticamente todo lo que era el trono de Dios. Pero solo quiero también hacer una diferencia, ¿verdad?
acerca de la presencia. Hay una presencia, hermana Celia, la presencia general de Dios, y también hay una presencia especial. ¿Verdad que sí? Sí. Hay dos presencias. Entonces, por ejemplo, y tenemos que notar justamente en todo esto. Dios está presente en una forma general en todas partes, ¿verdad? Así Eso lo vimos. No obstante, Él elige revelarse en forma especial en el cielo. Él está por todos lados, en lo general, pero también tiene una presencia especial en el cielo. Ahora, ¿dónde se mira todo eso? ¿Cuál es la presencia especial en el cielo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ya vimos, nuestro Señor Jesucristo está haciendo una intercesión prácticamente, pero hay algo bien importante en esto. Usted dijo, ¿no? Recuerde algo bien importante. Dios es espíritu. Así es. O sea, es otro punto que tenemos que nosotros, entre otras cosas, ver muy claramente. Cuando hablamos que Dios es espíritu, hay un relato, que quiero acordarme ahorita el texto bíblico, recuerde usted, después de que el Señor Jesús muere, Él resucita al tercer día, conforme así lo decían las Escrituras, y ahora Él comienza un acto de poderse presentar primero a los discípulos de Maús, y después así sucesivamente a las mujeres, y llega al aposento alto. Si se acuerdan de este relato, y Él entra, Sí. ¿verdad? Fíjense pues, Él entra. ¿Y cómo entró Él? Él se les aparece. Sí, pero también se dejó tocar. Sí, por eso le digo, la pregunta es, y uno de ellos le dice, bueno, es que Si tú eres no te espíritu. tocaron, ajá, No, le digo, yo no soy espíritu. Ven, tócame. Más aún todavía, comió con ellos. sí. Entonces, Mi espíritu no come. ¿verdad que sí? Entonces, mis queridos hermanos, esos son los grandes misterios precisamente en el plan de salvación, ¿verdad? Fíjese que en Primera de Reyes, capítulo 8, 27, nos dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Sí. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Se lo estaba diciendo Salomón, ¿verdad? Así es. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es una pregunta que está haciendo aquí el Salomón. Salomón, sí. He aquí que los cielos de los cielos, o sea, un tercer cielo, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Recuerde usted, ¿qué sucedía allí? Recuerde que Dios estaba buscando un lugar para estar vivir, en armonía, sí. para vivir. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Justamente el sábado, ¿qué era lo que pasaba? Primero era que Dios mandaba instrucciones para que la gente, o en este caso la comunidad, resolviera sus problemas que había, ¿verdad que sí? Sí. Diferencias y todo tipo de cosas, de tal manera que la gente estuviera en paz y reconciliada con Dios, ¿verdad que sí? Es, sí, sí. ¿Por qué razón? Porque en el día señalado la presencia de Dios bajaba, que era la Shekinah, ¿se acuerda? Shekinah. Bajaba la presencia de Dios, y aquel que no estaba en ese proceso, que no había arreglado sus diferencias, ¿qué pasaba? Corría Era el peligro de muerte, morir, sí, juntamente con el sumo sacerdote. Por eso la importancia, aquí dice Salomón, Que todos estuvieran limpios. realmente, y eso lo vemos nosotros, mis queridos hermanos, como condición para nosotros también. Mire, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos al templo? Recuerde que el templo es un templo vacío, ¿verdad que sí? Vacío, Sí, sí. paredes y todo ese asunto, unos bonitos y otros pues menos bonitos. Si vamos a nuestros países, ahí son láminas, vigas y todo tipo de cosas ahí que se cortan, ¿no? ¿Qué hace la diferencia para que sea morada de Dios? La presencia de nosotros. ¿Verdad? Ahí, sí. Nosotros. Sí. Ya. Vamos ahí, pero ¿cómo tenemos para que Dios ahí More. more y la presencia de Dios se siente? ¿Qué se necesita? La santificación Se nuestra. necesita santificación, arreglar mis asuntos con el hermano, ¿sí o no? Sí, así. Pero ¿qué sucede con nosotros? Muchas veces, mis queridos hermanos, vamos y ese asunto no le ponemos atención nosotros. ¿Por qué no le ponemos atención? Llegamos al templo y entramos como si nada. ¿Verdad que no sí? hay reverencia en muchas No hay ocasiones. reverencia prácticamente, no hay respeto. Sí. ¿Y qué cree que sucede? Ahí el Espíritu Santo se retira. Ya. ¿Ya? Y más aún todavía cuando hay escándalos, bullas y todo eso, mis queridos hermanos, no está la presencia, porque Dios, usted lo dijo, Dios es un Dios de orden, ¿o no? Así es, sí, De definitivamente. respeto, ¿no? Mire, más aún todavía tuvimos un tema nosotros en la hora del poder, donde vemos nosotros la santidad de Dios. Mire, hermana Celia,
Cuando en el cielo se pronuncia el nombre de Dios, ¿sabe qué hacen todos los ángeles? Se cubren. Se sí. cubren. Sí. ¿Y nosotros? Cuando no tenemos ¿cómo se llama? El verdadero conocimiento de que el Señor, no importa cómo sea el templo, y si nosotros estamos invocando su presencia, Él está allí, por lo tanto, es una morada en la que estamos. En 2 y 3. Sí. ¿En mi nombre? En mi nombre, porque Él dice exactamente lo que dice el hermano. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. ¿Por qué le dijo, cómo se llama Jehová a Moisés? Quita tu calzado de tu pie, porque el lugar que está santo es. Y cualquier lugar donde esté el Señor es santo. Por eso es que decían también de que Jerusalén era una ciudad santa, pero no porque es santa, sino porque Jesús estaba ahí entonces. Justamente. Así es. Por eso mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace especial la residencia de Dios? En nuestro caso es cuando vamos al templo, vamos, nos consagramos, arreglamos la diferencia, hemos pedido perdón, nos hemos reconciliado con el hermano, nos hemos reconciliado con Dios. Eso es lo que hace que el lugar sea santo prácticamente. Ahora, hay un detalle aquí prácticamente cuando hablamos, ¿no? Nosotros, los cristianos hoy en día, cuando vamos a adorar a Dios, alguien me dijo, ¿en qué consiste? ¿Cuál sería la verdadera adoración? ¿Cómo deberíamos de adorar a Dios? ¿Ya? Y yo le digo, ¿y dónde? Era porque yo en la Biblia sí tengo algunos versos, pero más sin embargo, ¿dónde yo puedo entender mejor? Definitivamente en el santuario. ¿Por qué razón? Recuerde usted algo bien importante y lo vamos a ir repasando, pero así rapidito. Por ejemplo, ¿no? Recuerde de que estaba en el tabernáculo de la tierra, estaba el campamento, ¿sí? Sí. Donde estaba toda la gente. Así es. ¿Verdad? Estaba el atrio. El atrio. Afuera justamente donde llegaba la gente con su animal, y ahí estaba todos los emblemas. Desde la entrada. ¿Verdad? Está la entrada y todo eso. Está el lugar santo y está el lugar santísimo. Ok. Ahora, por ejemplo, todos los días yo pecaba, traía mi animalito, confesaba mi pecado sobre el animalito y yo ya estaba perdonado, ¿verdad? Estaba prácticamente perdonado. El animalito inocente, agarraba el sacerdote la sangre y la rociaba. Bueno, pero hay algo bien importante en eso. Yo ya estaba prácticamente, como quien dice, mis pecados ya están perdonados. Pero había algo bien importante. No estaban de todo, para mí estaban perdonados, pero había una mancha por mi pecado, ¿correcto? Correcto. Y esa mancha era lo que precisamente la sangre venía, el sumo sacerdote lo llevaba ¿a dónde? Al lugar santo, ¿verdad? Pero hay algo bien importante en esto. Y eso era 364 días ese ritual. Pero en el 365 día había un día para la limpieza total de todos los pecados del pueblo y del santuario, ¿verdad que sí? Sí. Es el día de la expiación, el día conocido como el Yom Kippur. Así lo citaba prácticamente en el ritual hebreo. Ahora hay algo bien importante en esto, mis queridos hermanos. ¿Por qué era necesario eso? ¿Ya? Porque Dios, miren, y eso es lo importante, el sumo sacerdote se presentaba, ¿verdad? Porque ese día, ¿quién era el que iba a expiar todos los pecados? El sumo sacerdote tenía que presentarse ante un Dios santo. Así es. Representando el sumo sacerdote a todo el pueblo. Ese sumo sacerdote tenía que hacer expiación por él y también por su pueblo. Si ese sumo sacerdote no estaba santificado, mis queridos hermanos, moría. ¿Verdad que sí? Sí, tenía que estar limpio. Ahora, hoy en día nosotros, para entrar en la presencia de Dios, cuando vamos a adorar a Dios, es el mismo concepto que tenemos que aprender. Ser santos porque vuestro Padre Dios es santo. ¿Qué implica eso para nosotros? Estamos hablando de la morada, la residencia de Dios. O sea, la residencia de Dios entonces, mis queridos hermanos, es en cualquier lugar, ¿verdad? Así es. ¿Sí o no? 2 o 3 reunidos. Donde quiera que estén, dice. Pero ¿cuál es la condición? Que dice que estén reunidos en mi nombre. ¿En mi nombre? ¿Verdad? Sí, en mi nombre. Pero esos 3 tienen una condición para que Dios pueda estar ahí. ¿Cuál es la condición? Ser santos. Así es. O sea, ser santo quiere decir apartarme, limpiarme,
Porque ser santo no quiere decir que yo ya estoy en un nicho y prácticamente y me van a, ¿cómo se llama esa tarea que hacen? No es santificar, pero cuando lo ponen a uno, ¿cómo se llama? La beatificación, ¿verdad? Esa es la palabra. A canonizarnos. La canonizarnos. No, ser santo no. Ser santo quiere decir apartarme del mundo, del pecado, del yo y vivir para el Señor. Entonces, 2 o 3, ahí es donde está la residencia de Dios. Sigamos ya para ir terminando. Sí, quiero leer en Isaías 40:22 que dice, Isaías 40:22. Sí, Isaías 40:22 dice, el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Amén. Y mire, lo más hermoso también en Juan 14. Acuérdense que la tierra es redonda, ¿no? Sí, ¿verdad? La tierra es una tierra redonda en la cual se puede ver con más claridad desde lejos, ¿verdad? Ahora y ahí dice que los moradores son como langostas, como dice nada, ¿verdad? Sí, bichitos. Sí, somos chicos que no se pueden ver, pero Él sí nos ve. Así es. Dice, y Él está como una tienda, dice, para morar. Que se despliega como una tienda. Así es que Él abarca todo el mundo, no importa en qué lugar estemos. Y así nos dice también Juan en el capítulo 14, del verso del 1 al 3, nos da una esperanza, porque además dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí aún nos está diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así es. Así es que hay, además de decir, yo conozco el cielo, así que yo conozco el cielo y yo sé que allá viví, allá vive mi Padre y yo sé que hay lugar para el ustedes. cielo es un lugar real. Así es. Tan real prácticamente. Tan real y bueno, como la tierra. Y aquí en Hebreos, capítulo 8, verso 2 lo expresa. Esa es. Miren, vamos a Hebreos, al libro de Hebreos, el apóstol Pablo hablando. Hebreos capítulo 8, 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Moisés levanta el de la tierra y el Señor levanta el del cielo. Dice, un verdadero tabernáculo. En ese verdadero tabernáculo es donde Él vivía antes de hacer la tierra. Así es, amén. Antes de hacer al hombre y adornar toda esta tierra. Y antes de que Él viniera también a desarrollar su ministerio. Así es que ahora, después de su muerte y de su resurrección, Él regresó a morar de donde Él venía. Amén. Ahora, unos últimos versos, Sí, Hechos 7, 55 y 56. Hechos de los Apóstoles, hay un dato bien importante. Ya usted lo había leído, ¿verdad? Sí, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Y veamos el 56. Y dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fíjese que hay una testificación tremenda, pastor. Así es. Porque Él lo vio, aunque Él no estuvo allí, pero Él lo vio, el cielo se le abrió para que Él testificara que el Señor era real. El cielo es real, amén. Él es real y por lo tanto, así como resucitó, Él estaba allí. Amén. Terminemos, hermana Celia, con Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Terminemos con ese verso. 2 y 3. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Otra testificación también. Sí, amén. Así, el 3 nos dice, y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Otra experiencia tremenda. Así que, mis queridos hermanos, con esto podemos nosotros concluir que el cielo, el santuario celestial, son lugares donde Dios condesciende para encontrarse ¿con quién? Con su creación. Y es real, así ¿verdad? que no tengamos ni la más mínima duda de que es real. Que el Señor los bendiga y nos veremos a la próxima. Dios les guarde. Hasta luego.